Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. De parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Grupo de Estudios de Eurasia, que fuimos los organizadores de este evento, les agradecemos su participación y su asistencia en este webinar que se titula La situación en Hong Kong, causas, implicaciones y alcance global. Tenemos excelentes invitados, todos egresados del Colegio de México, que nos van a platicar un poquito sobre la situación en Hong Kong. Y bueno, este proyecto está impulsado obviamente por la universidad, la UAC, pero también es un proyecto del Grupo de Estudios sobre Eurasia para comenzar a llevar a cabo seminarios virtuales respecto a temas relativos a la región de Eurasia. Este es el primero y este es con el que vamos a organizar este ciclo de conferencias. Poco a poco los vamos a invitar a más. Si quieren seguirnos, nos pueden encontrar como Eurasiáticos en Facebook y también los demás panelistas les van a platicar un poquito más al final. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a dos panelistas y a un comentarista, Lalo. Entonces, vamos a tener a la maestra Itzel Martínez, a la doctora Priscila Magaña y al maestro Eduardo Chili. En ese orden nos van a platicar un poquito sobre el tema. Cada uno de ellos tiene 15 minutos y al final van a estar 10 minutos de comentarios por parte de Lalo y también vamos a dar un espacio para dudas por parte del público y también nos pueden escribir por medio del chat, ¿no? Para recibir estas dudas. Entonces le doy primero la bienvenida a la maestra Itzel Martínez. Voy a platicar un poquito acerca de su trabajo. Ella cuenta con una maestría en estudios de Asia y África del área de China por parte del Colegio de México y sus áreas de interés e investigación sobre China son seguridad, geopolítica, política exterior y relaciones con América Latina. Actualmente es consultora y realiza estudios de doctorado en la UNAM. Bienvenida, Itzel, y te cedo la palabra para que comiences. Hola, Jacqueline, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, gracias a todos los que están viéndonos. Y bueno, voy a comenzar con mi presentación. Hice una pequeña presentación en PowerPoint solo para poner algunas imágenes ilustrativas del tema. Como bien mencionaron, vamos a platicar sobre Hong Kong. Me voy a enfocar en el tema de las protestas que iniciaron en Hong Kong en 2019, cómo fueron desarrollándose y el punto en el que llegamos en este momento. Entonces, por eso decidí poner algunas ilustraciones, sobre todo porque las manifestaciones se han llevado de una forma bastante interesante y por eso voy a poner algunas fotos. Entonces voy a compartir mi pantalla, solamente les pido que me avisen cuando puedan verla. Creo que hay algunos problemas para compartirla. No sé si tengo que pedir autorización o yo lo puedo hacer directamente. Ya eres coanfitriona, me parece que ya puedes compartir, puedes checar. Sí. Bueno, creo que hay algunos problemas, pero bueno, si no, me puedo ir sin la presentación, no hay ningún problema. Se desconectó. Creo que hubo algunos problemas con la conexión de Itzel. Vemos si se reconecta y si no te pediría, Priscila, que si comienzas, pero dame unos segundos a ver si puede. Ok, ya está otra vez. Perdón, disculpen, siempre hay problemas técnicos en este tipo de reuniones. Itzel, ya puedes comenzar.
Ya se Ok, ve la ya se pantalla. está compartiendo, sí. Es que estaba compartiendo y me sacó la aplicación. Bueno, entonces, como les mencionaba, justamente el tema en el que me estoy enfocando, pues es ver qué es lo que pasó con las manifestaciones. Las manifestaciones en Hong Kong empezaron a desarrollarse en junio, bueno, más bien en 2019, y el punto álgido empezó en junio del 2009. Hay que identificar qué fue lo que pasó para que estas manifestaciones iniciaran, y bueno, hubo un proyecto de ley en el que Hong Kong, bueno, el gobierno de Hong Kong eh, intentó reformar las leyes de extradición para lograr que todos esos casos de crímenes que no estaban considerados en la ley de extradición con China, con China continental, con Taiwán y con Macao, pudieran empezarse a procesar debido a que no existía una ley entre estos territorios. Entonces, se propuso esta ley de extradición, sin embargo, pues empezaron las manifestaciones porque la gente no estaba segura cuál era el fin de esta ley de extradición. Obviamente empezaron algunas suposiciones de, bueno, el gobierno quiere reformar la ley de extradición porque esto puede ser un mecanismo para que más adelante el gobierno chino pueda aprovechar estos vacíos de ley para poder extraditar a disidentes políticos, a personas que están en contra del gobierno, que están radicados en Hong Kong. Entonces empezaron las manifestaciones, empiezan a levantarse la población, sin embargo, todavía no llegan al punto álgido en el que empiezan en junio del 2009. Nada más como pregunta, ¿sí pueden ver la presentación en la pantalla? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces nada más como algunos datos importantes. En febrero del 2009, la Oficina de Seguridad de Hong Kong propone enmendar las leyes de extradición. ¿Por qué se propuso esto? Hubo un caso en el 2018 en el que una pareja de una chica de Hong Kong con su pareja que era de Taiwán viajan a Taiwán, la chica es asesinada y bueno, como no existe una ley para extraditar al agresor de Hong Kong hacia Taiwán, es por eso que se plantea hacer estas leyes esta enmienda en la ley de extradición. Entonces, empiezan en marzo algunas manifestaciones, las personas empiezan a manifestarse cuando se propone hacer el proyecto de ley. En abril, la jefa ejecutiva, Carrie Lam, introduce las leyes de enmienda y después, en febrero, empiezan algunos problemas en el Consejo Legislativo. Como sabemos, bueno, en el Consejo existen legisladores tanto que son pro Beijing, que están acorde de las leyes en China, que están acorde de seguir una línea más cercana a Beijing, y están aquellos que se oponen, que desean tener un gobierno bastante más distante de Beijing. Entonces, entre ellos empiezan algunos conflictos, empiezan a haber choques entre ellos en el Consejo. Y después, bueno, al ver que empiezan estas manifestaciones de las personas, empiezan a incluir algunas concesiones en el proyecto de ley. Sin embargo, no son suficientes. Para junio, 3,000 abogados aproximadamente salen a manifestarse. Esta es una de las primeras manifestaciones más extensas, y estos abogados salen a manifestarse con la intención de llamar la atención de la gente, de decir, miren, tenemos este proyecto de ley, es muy peligroso porque no sabemos exactamente cuáles son los fines de este proyecto de ley. Entonces, la intención de los abogados era justamente empezar a llamar la atención de los estudiantes, de las asociaciones, para que más gente se unieran a las manifestaciones en contra de este proyecto de ley. Ojo, hasta ahorita todavía sigue siendo un proyecto de ley. A partir del 9 de junio, el 9 de junio empieza la manifestación más extensa. En esta ya se unen grupos estudiantiles, se unen algunas asociaciones civiles. Entonces, es la manifestación más grande a partir de que se propone la ley. A partir del 12 de junio, las manifestaciones empiezan a tornarse más violentas, empiezan a unirse más personas y empieza a haber un cambio en la forma en el que el gobierno
actúa en contra de los manifestantes. Ya empezamos a ver el uso de gas lacrimógeno, empezamos a ver el uso de balas de goma, la represión en las manifestaciones empieza a aumentar. Eso también provoca que la atención internacional se empiece a enfocar en lo que está pasando en Hong Kong. Hasta antes de junio, en realidad no había una respuesta por parte de otros actores internacionales, aunque ya había habido las manifestaciones iniciales en marzo, en abril, en realidad no habían puesto mucha atención hasta junio, cuando la violencia empieza a desatarse dentro de las manifestaciones. Bueno, al ver Carrie Lam que las manifestaciones empiezan a aumentar en estos niveles, decide posponer la ley de extradición. No se cancela todavía, solamente se pospone, entonces eso provoca que la población siga bastante enojada, que sigan saliendo a manifestarse. Los estudiantes cada vez van incorporándose en estos grupos. También algo muy interesante de estas manifestaciones es que si bien están muy organizadas, la realidad es que muchos especialistas han indicado que las manifestaciones se organizaron de una forma muy extraordinaria, no hay un líder, entonces eso provoca que para el gobierno sea un poco difícil tratar de atacar a las manifestaciones porque en realidad no hay un líder al cual ir directamente, sino son un grupo de distintas organizaciones, de grupos políticos que son prodemocráticos, grupos que se oponen al gobierno, entonces son muchos grupos, muchos frentes a los que tendrían que atacar, por lo cual es difícil. Sin embargo, todos estos grupos lograron congregarse y organizarse para llevar a cabo las manifestaciones. El 1 de julio ocurre otro evento muy importante. Las manifestaciones suben de nivel al grado que los manifestantes logran irrumpir las instalaciones del Consejo Legislativo. Entran al Consejo Legislativo, provocan destrozos, rompen mobiliario. Entonces, esta es una nueva etapa en las manifestaciones que ahora, bueno, más adelante que mencionemos el tema de la ley nacional para Hong Kong, algunos personajes importantes, sobre todo activistas que estuvieron participando en las manifestaciones, por ejemplo, sobre todo las del 1 de julio que son importantes, más adelante van a tener repercusiones por haber irrumpido en las instalaciones del gobierno. Para el 9 de julio, Carrie Lam anuncia que la ley de extradición será eliminada, pero pues la gente y las manifestaciones, los estudiantes, los grupos, las asociaciones, pues ya no era suficiente con que la ley fuera eliminada. Entonces empiezan a cambiar las demandas de las manifestaciones. En un principio salieron a la calle para pedir que esta ley fuera cancelada, ya fue cancelada, pero debido a los actos de violencia, debido al uso desmedido de la fuerza, de acuerdo a los manifestantes, bueno, pues a pesar de que la ley fue suspendida, las manifestaciones continúan porque también las demandas de los manifestantes cambian. Para este momento empiezan a haber ataques, ya no solamente enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, también ya empiezan a haber ataques entre civiles. Grupos que son pro-Beijing empiezan a atacar directamente a manifestantes y manifestantes empiezan a atacar directamente a grupos opositores. Entonces ya empezamos a ver que la violencia en la sociedad empieza a aumentar, lo cual es muy preocupante para el gobierno porque ya empieza a salirse de control el uso de la fuerza también para tratar de repeler las manifestaciones, pero también para tratar de frenar los casos de violencia entre la propia población. Entonces empiezan a arrestar a la población y son acusados de disturbios. En inglés el término legal que utilizan es rioters, entonces empiezan a ser acusados, empiezan a ser enjuiciados por este tema, entonces empiezan a aumentar también las tensiones con los manifestantes y con la población. Para este periodo ya 2 personas han perdido la vida durante las manifestaciones, eso también hace que las manifestaciones empiecen a exacerbarse, que la violencia empiece a aumentar, el enojo en contra de la policía empiece a incrementar. Es muy interesante ver que la policía de Hong Kong, antes de que empezaran las manifestaciones, era una de las policías más pesadas en todo el mundo, incluso era considerada
la mejor policía que había en Asia, pero cuando empiezan las manifestaciones, pues empieza a haber un cambio de opinión en cuanto a la percepción que tiene la población con la policía. Si bien antes confiaban en ellos y los veían como una gran autoridad y con mucho respeto, bueno, a partir de que empiezan las manifestaciones y que empieza a aumentar la violencia, esta percepción empieza a cambiar y eso se ve en la forma en que los manifestantes empiezan a chocar con ellos. Empezamos a ver en las manifestaciones el uso de bombas, por ejemplo, de bombas Molotov fabricadas por parte de los manifestantes, la construcción de barricadas, el ataque a la policía con uso de palos, de piedras, con cualquier material. Entonces, sí vemos un cambio también en el comportamiento tanto de la policía, pero también de los manifestantes. Entonces, es un cambio interesante que vamos analizando. Como les mencionaba, empiezan a cambiar las demandas de los manifestantes. Ya no solamente es retirar la ley de extradición, sino son 5 demandas y si esas 5 demandas no se cumplen, pues las manifestaciones no iban a cesar. La primera, que fue la que se cumplió, fue el retiro del proyecto de ley de extradición. La segunda fue la creación de una comisión de investigación independiente que se dedicara justamente a investigar los casos de uso de violencia desmedida de la policía en contra de la población, bueno, más bien de los manifestantes. 3, retirar la clasificación de alborotadores, lo que les decía de rioters, como empezaron a arrestar a las personas bajo el término de alborotadores, los manifestantes empiezan a pedir que este término sea retirado y que sea reconsiderado porque al ser acusados de alborotadores, bueno, las penas legales son más altas, entonces piden que esto sea eliminado. El cuarto punto que piden es amnistía para los manifestantes, es decir, que todos los manifestantes que han sido arrestados desde que iniciaron las manifestaciones tengan amnistía, sean liberados y que las penas también vayan bajando. Y el sufragio universal dual lo que piden es que justamente la elección de todos los la elección de los cargos políticos en Hong Kong, todos sean elegidos por voto directo por medio de la población, porque hasta este momento aproximadamente el 50% de los cargos son elegidos por medio del voto directo y el resto en realidad son de elección por medio de comités que son establecidos por el gobierno. Entonces, los manifestantes lo que piden es, bueno, que el sufragio sea para todos, incluyendo la elección del gobernador de la ciudad. Y bueno, pues estas 5 demandas eran un poco difíciles de cumplir, entonces eso hizo que las manifestaciones continuaran por muchos meses. Para el 9 de agosto empiezan el grado de violencia de las manifestaciones, bueno, no solamente empieza a implicar problemas económicos, también políticos, sociales. Pero el tema económico es uno de los más importantes porque el hecho de que haya tantos meses de manifestaciones por periodos tan largos empieza a provocar pérdidas económicas para las empresas que están establecidas, para los comercios, para los restaurantes, para el sector turismo. Y uno de los puntos en el que podemos ver estas pérdidas económicas, por ejemplo, es en el sector de aviación. Las manifestantes encuentran en el aeropuerto un refugio bastante importante para empezar a manifestarse, porque lo que buscaban es que todos aquellos viajeros que llegaran al aeropuerto, considerando que en este aeropuerto diariamente millones de personas se trasladan, lo que buscaban es que el mensaje que ellos tenían de las 5 demandas, de las manifestaciones, de la violencia, pues llegar a todo el mundo. Entonces empiezan a manifestarse en el aeropuerto y aquí hay un nuevo choque entre la población manifestándose con la policía. Bueno, aquí vemos también otro cambio en cuanto a la reacción del gobierno. El gobierno chino le exige a Cathay Pacific, que es la aerolínea más importante de Hong Kong, que empiece a sancionar al personal que colabora con ellos, que ha participado en las manifestaciones. Por la presión, Cathay Pacific efectivamente suspende a un piloto y algunos sobrecargos que estuvieron manifestándose. Y bueno, aquí empezamos a ver que hay una reacción del gobierno chino. Hasta este momento, desde junio hasta agosto,
Si bien el gobierno en Beijing se había pronunciado respecto a la situación en Hong Kong, en realidad no vemos ningún movimiento de presión de Beijing hacia Hong Kong. Dejan al gobierno de Hong Kong que ellos resuelvan la situación, no se entrometen en realidad. Si esto hubiera pasado en cualquier provincia en China, bueno, el primer día lo hubieran parado, pero en realidad se mantienen al margen, probablemente para evitar la tensión internacional y también para evitar que el problema se hiciera más grande. Entonces, hasta este momento no se entrometen realmente. Para el 4 de agosto, Carrie Lam menciona que, bueno, ella renunciaría si pudiera, pide perdón por la situación que se ha generado, sin embargo, pues ella se mantiene en el poder, no le permiten renunciar, al contrario, el gobierno chino manifiesta que la respalda, que respalda su gobierno y que va a estar en todo momento respaldando las decisiones y la forma en la que ella vaya llevando la situación. Sin embargo, se insiste en que las manifestaciones deben de parar y que la violencia debe terminarse. Para el 14 de agosto, la ley es totalmente retirada, sin embargo, las manifestaciones aún continúan. Carrie Lam, por primera vez, plantea tener una mesa de diálogo con los manifestantes que se lleva a cabo el 26 de septiembre en el estadio. Y bueno, en este episodio ella se queda incluso encerrada un par de horas. Creían que esto podía escalar a algún tema de tensión o algún tema de violencia porque se queda por muchas horas encerrada dialogando con los manifestantes sobre la situación. Sin embargo, no pasa a mayores. Para el 1 de octubre, que justamente es el aniversario del Partido Comunista Chino, pues empieza el aumento de la violencia nuevamente. Este día se presenta la manifestación más violenta en décadas, la más violenta desde que iniciaron las manifestaciones, y que Carrie Lam para el 4 de octubre pide o invoca los poderes de emergencia para prohibir el uso de máscaras. Justamente durante todas las manifestaciones, para proteger su identidad, los manifestantes habían utilizado máscaras o algún elemento para cubrirse los rostros. Y bueno, Carrie Lam lo que busca es que esto sea prohibido para poder identificar a las personas que participan, sobre todo en actos vandálicos o en actos de violencia directamente. Y bueno, seguimos con que la ley sigue retirada, pero las manifestaciones continúan. Y hasta este momento, para el 31 de octubre, como les mencionaba anteriormente, el tema del peso económico empieza a verse por primera vez. Para el 31 de octubre, por primera vez, empiezan algunas estimaciones de que Hong Kong está entrando en un estado de recesión, por primera vez en décadas. Entonces empiezan a verse los estragos de tantos meses de manifestaciones. Para el 2 de noviembre, los manifestantes atacan las oficinas de Xinhua. Esto provoca bastante enojo en el gobierno en Beijing, porque ya se ve directamente como un ataque, que ya es no solamente entre manifestantes y choques entre la policía, sino ya es un ataque directo a instalaciones de una oficina que está más relacionada o que tiene una relación más cercana con el gobierno. Entonces empiezan a moverse un poco más las cartas del gobierno central. Sin embargo, durante todos estos meses también es importante mencionar que en varias ocasiones el gobierno mandó al ejército a la frontera, estuvieron circulando la policía estuvo circulando en la frontera, el ejército estuvo circulando en la frontera, pero nunca llegaron hasta Hong Kong. Entonces solamente se dieron algunas medidas como cautelares, es decir, bueno, si esto empieza a escalar, en algún momento puede entrar el ejército chino a parar las manifestaciones, pero en realidad nunca lo hace. El 4 de noviembre cae un manifestante, un estudiante, estaban manifestándose en un estacionamiento. Al momento de ser perseguido por la policía, bueno, cae un estudiante del segundo piso y muere. Entonces, esto hace que nuevamente más estudiantes vuelvan a salir a las calles, que el enojo entre los estudiantes sobre todo incremente, lo que deriva en que para noviembre, para el 12 de noviembre,
empiecen a ocuparse las instalaciones de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Para este momento, bueno, la forma en la que se empiezan a enfrentar tanto la policía con los estudiantes, bueno, las imágenes parece como si estuvieran en un campo de guerra. La verdad es que es muy interesante ver justo cómo los estudiantes empezaron a utilizar algunas tácticas que incluso algunos especialistas dicen, bueno, esas parecen ya tácticas de guerra en la forma en la que se están enfrentando por los materiales que se estuvieron utilizando para enfrentarse con la policía. Yo imagino que justo al estar dentro de la universidad, pues tomaron todos los elementos que encontraron dentro de las instalaciones, como químicos en los laboratorios, eso les permitió hacer, por ejemplo, bombas Molotov. Entonces, bueno, este es el enfrentamiento en realidad más violento que se presenta a lo largo de las manifestaciones. Estuvo ocupada la universidad aproximadamente 2 semanas. Poco a poco la policía fue desalojando las instalaciones. Durante este periodo, alrededor de 1,200 estudiantes fueron arrestados. Y bueno, cabe mencionar que para noviembre, alrededor de 5,800 manifestantes ya han sido arrestados. No quiere decir que todos terminaron en la cárcel, simplemente fueron arrestados, algunos siguieron algún proceso, algunos sí fueron encarcelados, pero el número de manifestantes pues sí es bastante alto para el tiempo, el periodo en el que se desarrollaron las manifestaciones. El siguiente, digamos, punto importante es que pasa diciembre. En diciembre sí hay algunas manifestaciones, sin embargo, no son muy violentas ni llegan al nivel de los meses del mes anterior, pero sí siguen manifestaciones masivas, siguen saliendo miles de personas a manifestarse. El 1 de enero, pues el año lo inician justamente con una manifestación y las manifestaciones continúan hasta abril. En este periodo empieza la pandemia del COVID-19, entonces esto le permite al gobierno utilizar, digamos, este periodo en el que empieza el brote, también para implementar algunas medidas restrictivas de movilidad, y esto ayuda para que las manifestaciones empiecen a bajar de nivel y también el número de manifestantes empieza a disminuir. Entonces, este periodo no vemos tantos actos de violencia, no vemos choques tan fuertes como los meses anteriores, sin embargo, continúan. Como les mencionaba, la pandemia fue un punto bastante importante que frenó las manifestaciones. Yo diría que si no hubiera pasado o no hubiera iniciado la pandemia, probablemente las manifestaciones hubieran continuado con un nivel de violencia muy alto. Sin embargo, eso fue en realidad, yo creo, el punto que las frenó y fue el momento preciso en el que el gobierno central tuvo digamos, bueno, en el gobierno central en este punto puede tomar ventaja de la situación y es cuando se empieza a anunciar la implementación de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Después de tantos meses, yo lo que veía es, bueno, yo solo esperaba el momento en el que el gobierno central decidiera actuar, sin embargo, fue muy cauteloso. Yo creo que sí estuvo esperando un momento oportuno para poder dar respuesta a la situación que estaba pasando en Hong Kong. Y bueno, el momento sin planearlo llegó y este momento fue, bueno, la llegada de la pandemia, la situación que derivó por la pandemia y en este momento, ahora sí, empieza la respuesta del gobierno central. ¿Cuál fue? Bueno, el anunciar la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Ahorita les voy a mencionar un poquito más adelante en qué consiste esta ley y por qué es tan importante. Y bueno, el 28 de mayo la Ley Nacional de Seguridad Nacional para Hong Kong es aprobada. Ahora sí, la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, ¿en qué consiste? Bueno, en realidad, resumiendo la ley, lo que busca esta ley es perseguir 4 delitos principales que son, que atentan en contra de la seguridad nacional, los cuales son el separatismo, la subversión, el terrorismo y la colusión con potencias extranjeras. La población en Hong Kong empieza a tener algunos temores cuando es anunciada la ley de seguridad porque en realidad es muy vaga, no es muy específica en la forma en la que va a operar o en la que ya está operando
tiene muchas lagunas en la forma en la que está redactada. Entonces eso provoca que algunas personas empiecen a manifestarse, porque al inaugurarse o al implementarse la Ley de Seguridad Nacional, pues en realidad todos los manifestantes podrían ser enjuiciados y podrían ser arrestados bajo la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley lo que hace es justamente pues seguir el separatismo, pues las manifestaciones en las nuevas demandas, además de las 5 demandas que les mencioné, pues también empiezan a haber algunas menciones, por ejemplo, de algunos manifestantes que buscan que Hong Kong fuera independiente, por ejemplo. Esto se empieza a ver en los eslogans de los manifestantes, en algunas de las pancartas. Entonces, bueno, para evitar que esto pase dentro de la ley, el separatismo está catalogado como un delito. La subversión está catalogada como un delito. El terrorismo, sobre todo por los hechos tan violentos que se presentaron a lo largo de las manifestaciones, empiezan a catalogarse como terrorismo. Y la colusión con potencias extranjeras. Esto es muy importante. A lo largo de las manifestaciones vemos que los líderes de los grupos estudiantiles, algunos de ellos y algunos de los partidos políticos, empiezan a tener una relación muy cercana con Estados Unidos y con Gran Bretaña sobre todo. Algunos de ellos empiezan a acercarse al Congreso de Estados Unidos para pedir que sancionen a Hong Kong por la situación que está sucediendo en la ciudad. Entonces, sí vemos una participación directa de las potencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, que trata de interferir. Al principio solamente el presidente Donald Trump da algunas menciones en contra de la situación en la ciudad, pero no hay algún caso directo hasta que se promulga la Ley de Democracia de Hong Kong en 2019. Entonces, por eso fue que dentro de la ley nacional, la ley de seguridad nacional, se implementa la colusión con potencias extranjeras como un delito. Otra cosa que la ley de seguridad nacional para Hong Kong incluye, bueno, son que se van a permitir operaciones de inteligencia del gobierno central dentro del territorio en Hong Kong, justamente para poder identificar si hay algunos grupos que están participando en este tipo de actos. Se van a permitir la designación de jueces para casos especiales y algunos de los elementos que empiezan a tener también un choque, por ejemplo, es que se plantea la posibilidad de la revisión de planes de educación escolar básica. Pero sobre todo hay que enfocarnos en que los 4 delitos principales y en lo que está enfocada la Ley de Seguridad Nacional, pues es el perseguir todo este tipo de actos. Después de que la Ley de Seguridad Nacional es implementada, empieza a haber una respuesta internacional. Gran Bretaña y Estados Unidos particularmente son los que tienen la respuesta más severa. Gran Bretaña amenaza al gobierno de Hong Kong en que puede haber un cambio en las leyes de migración. Como sabemos, existen, la población en Hong Kong tiene todavía algunos privilegios, por ejemplo, en Gran Bretaña, y uno de ellos pues es la posesión de pasaportes de Gran Bretaña debido a algunos tratados que quedaron después de que se cedió, bueno, de que regresó Hong Kong al gobierno central. Y bueno, esa es la primera, que empiezan a amenazar con el cambio de leyes de migración, empiezan a amenazar con que aproximadamente 3 millones de hongkoneses pudieran tener acceso o pudieran obtener la ciudadanía en Gran Bretaña a largo plazo, por ejemplo. Otro tema de la respuesta pues, es la suspensión de tratados de extradición. Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Australia, Países Bajos y Estados Unidos suspenden los tratados de extradición que existen entre ellos y Hong Kong, justamente como respuesta a la implementación de la Ley de Seguridad Nacional. Y dentro de la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, hay una parte en la que indica la ley que en caso de que haya algún caso que esté atentando contra la seguridad nacional, el gobierno central puede pedir a algunas plataformas de redes sociales, por ejemplo, como Zoom, Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, Telegram, LinkedIn, acceder a datos de los usuarios en caso de que fuera necesario. Entonces, esta parte de la ley, como les decía, hay algunas
partes que son muy vagas, por lo cual las empresas, los ciudadanos y en general la respuesta de los actores la respuesta de los actores internacionales ha sido que como existen estas lagunas y estas lagunas dentro de la ley, tienen algunos temores de esta ley cómo va a ser utilizada más adelante. Entonces, las redes sociales, las empresas que manejan las redes sociales, tienen temor, o más bien, más que temor, están en contra de tener que ceder información confidencial de sus usuarios al gobierno en caso de que fuera requerido. Entonces empieza a haber aquí también un choque entre las empresas directamente con la implementación de la ley. Y bueno, la respuesta de Estados Unidos, como les mencionaba, lo primero que pasó en 2009 fue que se aprobó la ley de democracia de Hong Kong. Esta ley, lo único que menciona es que se pueden aplicar sanciones en un futuro en contra de todos aquellos actores que atenten en contra de la democracia en la ciudad. Después de que la Ley de Seguridad Nacional fue implementada, se revocó el estatus especial de Hong Kong. Estados Unidos decide revocar este estatus. ¿Este estatus en qué consiste? En que la forma en que hay comercio entre Estados Unidos y Hong Kong es distinta a la legislación que existe entre Estados Unidos y China continental. Entonces hay muchos, justamente como lo dice el nombre, tiene muchos privilegios la relación directamente con Hong Kong. Por ejemplo, no hay pagos de tarifas, no hay pagos de impuestos en algunos productos porque la relación comercial es distinta entre Estados Unidos y Hong Kong. Entonces, este estatus especial es revocado como una respuesta directa a la implementación de la ley. Suspendieron la venta de equipo de defensa y de tecnología de doble uso. Estados Unidos lo que dice es que no van a seguir permitiendo la venta de armas para Hong Kong. Y la tecnología de doble uso, por ejemplo, algunos softwares, algunos chips que se utilizan en computación, bueno, Estados Unidos dice, este tipo de tecnología puede tener un uso indebido, entonces se van a suspender el comercio de este tipo de productos. Después se impusieron restricciones de visa para miembros del Partido Comunista Chino, como igual una medida de sanción de Estados Unidos a China debido a que se implementó esta ley. Y después las sanciones empezaron a aumentar. O sea, las tensiones han ido aumentando en un gran nivel entre Estados Unidos, China y Hong Kong se ha quedado en medio, y ahora se implementaron sanciones a las empresas, a los bancos, a los individuos que tengan alguna relación con todos esos personajes que estuvieron inmersos en la creación y la implementación de la Ley de Seguridad Nacional. Entre ellos está incluida la jefe de gobierno Carrie Lam. Y el último punto en el que ha habido una sanción directa, digamos, Estados Unidos, bueno, fue con la empresa TikTok. Si bien esto no fue directamente a Hong Kong, ha tenido una repercusión porque algunas de las oficinas y las operaciones de TikTok están en Hong Kong. Entonces, bueno, hemos visto que son una serie de sanciones las que ha tenido Estados Unidos debido a la implementación de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, bueno, creo que no sé cómo voy de tiempo, Jacqueline. Hola, pues ya se terminó el tiempo. No sé si quieras cerrar con algo para poder darle la palabra a Priscila. Sí, claro. Bueno, a lo que podemos llegar es que la situación que está pasando en Hong Kong es solamente una de las aristas de una problemática mayor en cuanto a las repercusiones internacionales. Estados Unidos y China se han involucrado en una guerra comercial desde 2008 que ha provocado que las tensiones entre ambos países lleguen a niveles nunca antes vistos desde hace 70 años. Entonces, la situación que está pasando en Hong Kong ha sido clave para que Estados Unidos incremente la presión en China y justamente en la forma en la que se han ido desenvolviendo toda la situación en la ciudad ha derivado en que Estados Unidos pueda tomar este conflicto como propio incluso, o sea, ya lo ha tomado como un tema de conflicto directamente con China, cuando en realidad pues es un tema que el gobierno chino lo
tiene que ir resolviendo. La situación en Hong Kong se tiene que ir resolviendo poco a poco, pero bueno, la intromisión de Estados Unidos pues ha sido clave para el desmovimiento de este conflicto. Entonces, bueno, yo creo que para no tomar más tiempo con eso cerraría y me parece que Priscila también va a abordar el tema. Muchísimas gracias, Itzel, gracias por tu participación. Le vamos a dar la palabra a la doctora Priscila Magaña, que, bueno, estudió el doctorado en la Universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Relaciones Internacionales. Es maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y en Relaciones Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. En su labor docente ha sido profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana y en su práctica de difusión científica colabora en el programa de radio Primer Movimiento de Radio UNAM, analizando temas sobre China. Sus principales líneas de investigación son el poder suave de China, la cultura como factor de análisis de las relaciones internacionales y la política exterior de China. Además de formar parte del grupo de estudios sobre Eurasia, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Bueno, Priscila, con mucho gusto te doy la palabra para que puedas comenzar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, estoy teniendo problemas para conectar la cámara, pero puedo hacer la intervención inicial con mi voz. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ya una vez analizado todo el contexto geográfico, político, histórico que nos ha ilustrado la maestra Itzel, voy a hacer un análisis macro desde las relaciones internacionales, haciendo el link entre qué es lo que se está disputando en el sistema y en el orden internacional, de la mano con cuál es el efecto que tiene este fenómeno local para la relación del Partido Central, el gobierno central del Partido Comunista, con sus propios gobernados. Quiero empezar con lo siguiente. Las manifestaciones en Hong Kong de 2019, de 2020, porque continúan, son la expresión continua de una disrupción social que tiene larga data. Un antecedente próximo, más próximo que tenemos, pues es la revolución de los paraguas en 2014. Y el punto central es, ¿qué es Hong Kong? ¿Qué representa Hong Kong como comunidad política con una coherencia, con un consciente colectivo democrático para China y para el actual hegemón Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué representa Hong Kong como puerto democrático en Asia? El punto que quiero resaltar en esta primera parte de mi intervención es un análisis cultural. Si bien es cierto que en la narrativa con la que se ha analizado en esta parte del mundo el problema en Hong Kong es el de una distensión entre los sistemas políticos, es decir, la democracia con el sistema político llamado autoritario en la República Popular China, es una de las aristas con las que se puede analizar, pero es una de las aristas que se ha centrado en la disrupción del principio un país, dos sistemas. Este principio un país, dos sistemas es la figura jurídica con la cual se institucionaliza el regreso a la soberanía de China, de esta isla de Hong Kong. Es un acuerdo que se celebra entre la Gran Bretaña y el gobierno de la República Popular China para institucionalizar esta devolución de un botín militar que fue Hong Kong, que ganó Gran Bretaña con el uso de la fuerza en 1842, en la primera guerra del opio. En ese sentido, a lo largo de todos estos años, desde
1842, en Hong Kong se ha constituido una comunidad política de varias generaciones en la que ha habido una transición, no solamente jurídica, sino organizacional, entendida culturalmente. La población en Hong Kong ha pasado de ser una entidad política parte del imperio chino a una colonia británica en pleno siglo XXI. Y después de que se retira el poder británico, este poder colonial, bueno, vemos que es también susceptible de identificarse como parte de otro poder imperial, que es el de Estados Unidos, en esta dinámica de la expansión del sistema democrático capitalista, que es el que rige el orden internacional. En ese sentido, quiero hacer la acotación que Hong Kong, como lo decía anteriormente, es el puerto democrático en Asia de este sistema, este orden liberal, que no necesariamente tiene que ser entendido como una extensión del poder de Estados Unidos. El orden liberal es todavía, digamos, más sólido, más grande que el mismo poder de Estados Unidos. Pero sí es usado por las potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña para ejercer poder inmaterial después de que, por ejemplo, la Gran Bretaña ya ha perdido su poder en esta parte del mundo, su poder hegemónico, su poder económico, militar. Entonces, en ese siglo y pico de la experiencia hongkonesa con la colonización británica, se privilegió una construcción cultural de la pertenencia a una comunidad democrática, a pesar que siendo una comunidad pues colonial, nunca llegaron a tener esta cualidad de sufragio efectivo y ciertas características que tienen otras democracias del mundo y que son lo que las prerrogativas que se están pidiendo en las manifestaciones prodemocráticas. Entonces, como lo comentaba, en ese periodo histórico de experiencia colonial, realmente nunca la comunidad hongkonesa tuvo esa experiencia democrática como lo maneja la narrativa occidental en la prensa internacional sobre todo, y qué es lo que se exacerba para establecer ese vínculo, ese link entre la comunidad internacional y lo que se le llama la defensa de la libertad en Hong Kong. En este sentido, es que argumento que Hong Kong es uno de los recursos en esta distensión, en esta lucha de equilibrios y desequilibrios de poder, en un entendimiento de poder macro, es decir, en este punto en el que el ascenso de China, como así se ha denominado por el gobierno central, es entendido por la actual superpotencia internacional, Estados Unidos, como un desequilibrio del orden internacional. Entonces, es importante considerar las fechas para poder ejemplificar mi argumento. 2014 es el año en el que se desarrolla la revolución de los paraguas, la llamada revolución de los paraguas. Un año antes, en octubre de 2013, el gobierno de Xi Jinping lanza la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, que es el proyecto de institucionalización, de crear una estructura institucional dentro del propio sistema, dentro de la propia estructura institucional del actual orden liberal, y es una muestra del poder que ha logrado forjar China en muy poco tiempo. China ha hecho en 30 años lo que Gran Bretaña, Estados Unidos hicieron en 150 años. En ese sentido, es para los internacionalistas y los observadores de lo que pasa en esta parte del mundo, es innegable ver el tracking temporal. Si en 2013 se lanza esta iniciativa de Un Cinturón, una Ruta, en 2014 se exacerba toda esta inquietud
social respecto a la transición política que se tiene que llevar a cabo en 50 años gracias a la institucionalización de este principio, un país, dos sistemas, pues es este 2014 en donde la revolución de los paraguas visibiliza no solamente esta inquietud y esta incertidumbre social, sino también se empieza a visibilizar cómo es que ciertas facciones políticas, como las prodemocráticas, ya incentivan ciertas congregaciones, como la desobediencia civil, ¿no? Cómo ya se visibiliza este movimiento prodemocrático y va a escalar en lo que hoy hemos visto, pasando por el año pasado, 2019, en protestas donde ya el desorden ha escalado en una violencia considerable al punto que organismos del sistema de Naciones Unidas han advertido su preocupación para ambas partes. En ese sentido, es interesante ver cómo autores como Hamid Dabashi se han pronunciado al respecto, analizando el problema en Hong Kong como un resabio, como los claros efectos negativos de la implementación del poder colonial en partes del mundo como Hong Kong, como Cachemira, perdón, y es innegable tener que considerar este fenómeno desde esta arista, pero también considerando en este análisis macro de un tracking histórico de las relaciones internacionales, cómo es que al momento que se decide desde la cúpula política de China aumentar su presencia e influencia internacional, entonces también viene la contraparte del poder estadounidense con sus aliados para desestabilizar desde adentro a China. Y bueno, siendo que una de las premisas básicas de la estabilidad del propio Partido Comunista en el poder, que ha sido reconocido como uno de los bastiones para lograr este desarrollo económico y que se consoliden como potencia internacional, pues es precisamente la estabilidad interna. Y en ese sentido vemos cómo las manifestaciones en Hong Kong han sido abatidas en el discurso interno, porque también importa cómo el 1.4 mil millones de chinos están percibiendo estas manifestaciones de sus connacionales en Hong Kong. Nos mencionaba la maestra Itzel cómo es que, si mal no recuerdo, en agosto de 2019 hay una presencia militar de las fuerzas antimotines del gobierno central en Shenzhen. Entonces, si bien no logró pasar al siguiente nivel, tenía como motivo pues mandar un mensaje y un mensaje a la población local, a toda la población de la China continental para, digamos, fortalecer el papel del gobierno central en la percepción de la comunidad local. Que es una cuestión sumamente importante en este sentido de la trascendencia que tiene el poder de las ideas, de la influencia de la ideología en la administración de la política y del poder desde el partido central. En ese sentido es que arguyo cómo es que esta distensión social es de gran envergadura si nosotros queremos analizar este papel de autoridad responsable que ha construido China, sobre todo en este periodo de pandemia. Va a ser interesante ver cómo es que China va a lograr, el gobierno central va a lograr establecer un proceso de distensión, un proceso de resiliencia con la población hongkonesa. La población hongkonesa tiene una característica sin igual en otras partes del mundo, no se equipara a lo que sucede en otras democracias. La comunidad hongkonesa practica una democracia participativa, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en México. Entonces, simplemente dialogar con 2 millones de personas, tomo esta cifra porque 2 millones de personas en algún momento del año pasado salieron a las calles a manifestarse pacíficamente en esta disrupción sociopolítica. ¿Perdón? Ok, continúo.
ya para concluir en unos momentos más, va a ser importante cómo el gobierno central logre distender esta situación cuando en la experiencia de las relaciones internacionales hemos tenido casos como el de Cataluña, en el que los países europeos, específicamente España, se han logrado digamos, zafar de esta lucha de distensión con sus propios connacionales, institucionalizados y echando a andar el sistema de los estados soberanos. Eso pasa con gobiernos democráticos y va a ser interesante ver cómo es que China, con su sistema característico, político y económico, se va a aproximar a distender esta crisis de gestión sociopolítica con una población que pertenece a la República Popular y que es la población, la comunidad más visibilizada en la percepción internacional. Creo que el tiempo se me ha acabado y aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias y una disculpa por la cámara. Ay, no te preocupes, Priscila, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, todos siempre hemos tenido problemas en Zoom, no te preocupes. Y ahora, bueno, por último, le doy la palabra a maestro Eduardo Chiliapango. Le voy a hacer la presentación. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Unidad Xochimilco. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia, GESE, licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha fungido como consultante para la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, y para el Departamento Internacional del Partido Comunista de China sobre relaciones China-América Latina. Sus últimas publicaciones son El Camino al Siglo del Pacífico, Las otras rutas de la seda del siglo XXI, que fue editado por Palabra de Clio en 2018, y Poder y liderazgo por medio de bienes públicos globales, Asia Central, China y la franja económica Ruta de la Seda, el siglo XXI hacia un nuevo orden multipolar en el año pasado. Entonces le doy la bienvenida a Lalo y puedes comenzar adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Jacqueline, por la introducción y muchas gracias a la UAC por el espacio que se nos ha proporcionado a miembros y colaboradores del Grupo de Estudios sobre Eurasia, que hemos ideado e impulsar esta serie de seminarios virtuales para aproximarnos a conocer la región euroasiática, y a iniciativa de precisamente Priscila Magaña, que me antecedió, decidimos iniciar con este tema de Hong Kong, que me parece muy álgido. Yo me voy a limitar a elaborar solamente algunos comentarios en torno a las presentaciones de mis colegas que me antecedieron. Me pareció muy buena la presentación de Itzel, muy detallada, porque es compleja la situación que ha pasado en Hong Kong, y obviamente también me parece muy adecuada la interpretación de Priscila desde el punto de vista internacional. Y bueno, mi comentario iría pues así que en dos sentidos. El primero, que siempre cuando hablamos de China y de Hong Kong particularmente, siempre hay que tener en cuenta la naturaleza del sistema político chino, impulsado sobre todo desde la propia, ya lo había dicho Priscila, desde la propia ideología del Partido Comunista, particularmente de la aplicación empírica de la teoría de las contradicciones de Mao Zedong. Es algo que yo ya he discutido con mis estudiantes de maestría. Cuando un poco recordando lo que ya había mencionado Priscila sobre la guerra del opio, que en China se conoce como el siglo de la humillación, recordemos que una naturaleza, una base del sistema político, particularmente del Partido Comunista, es su carácter de reivindicación, ¿no? Yo partido voy a reivindicar a China, ¿no? Parte de la importancia de la figura de Mao fue reivindicar
a China del siglo de la humillación, pero lamentablemente Hong Kong, así como el asunto también de Taiwán, que bueno, a lo mejor no entra en esta discusión, pero ambos son remanentes de ese siglo de la humillación, cuando China estaba adoptando las características de los estados-nación modernos, y una característica que estaba adoptando precisamente era el de la soberanía confinada en fronteras, en límites territoriales, y la presencia de Hong Kong, de Taiwán, de Macao, eh, implica lo que podríamos conceptualizar como una soberanía fragmentada, una soberanía rota. Y hasta que no fue el retorno, la devolución de Hong Kong en el 97, China no se consideraba tal vez un país completo, vamos a decirlo, su soberanía estaba vulnerada. Ahí radica la importancia de Hong Kong, ¿no? Un poco a lo mejor fomentando el debate sobre lo que implica el principio de un país, dos sistemas. He estado siguiendo las publicaciones de los miembros del partido en la revista teórica de la Escuela del Partido, Chosher, y ellos precisamente dicen que el principio faltaba contenido legal. Es como la política de un solo hijo. Una política pues no tenía ley, no tenía reglamentación, pues era una política emitida por el gobierno, eso es algo muy del estilo del Partido Comunista, pues lo mismo el principio. Su único documento legal fue la Declaración Sino-Británica, Conjunta Sino-Británica del 97, pero de ahí no tenía una reglamentación. Y por eso, acudiendo a la teoría de las contradicciones de Mao, el partido se pregunta, bueno, ¿cuál es la contradicción principal que debo resolver frente a las protestas o frente a las implicaciones de las protestas de Hong Kong 2019-2020, que bueno, tienen antecedentes de 2014 con la Revolución en Paraguas, eso es cierto? La contradicción principal que debo de resolver es mantener la soberanía intacta. Esa es como la contradicción principal a resolver. ¿Cómo lo hago? Bueno, relleno o legalizo, vamos a decirlo, el principio de un país, dos sistemas. Muchas de las publicaciones de los miembros del partido, en esta revista que les menciono, critican, o más bien se autocritican, de que había una falta de contenido legal del principio un país, dos sistemas, y por eso la ley de seguridad de Hong Kong. Aunque también eso es cierto, tal vez habría que discutirlo con alguien que sepa más de derecho que yo, pero es muy vaga la ley de seguridad de Hong Kong. Uno de sus apartados, Itzel ya los había mencionado muy bien, pero uno de sus apartados dice que la ley aplicará a todo residente, a toda persona que no sea residente de Hong Kong ni del China continental. Y algunos especialistas lo interpretan como que prácticamente aplica a todo el mundo. Yo les invitaría a consultar una columna, un escrito que publicó el profesor Laborde de la Anáhuac en Globalítica, una plataforma de publicaciones sobre relaciones internacionales, donde él conversa con una amiga hongkonesa sobre la situación, y la amiga hongkonesa le dice, no hay que platicar de eso porque pues, es un tema político, que no sé qué. Y el profesor Laborde hace una interpretación, me parece muy atinada, de que ella se protegió a sí misma y protegió al profesor Laborde de una eventual aplicación de la ley de seguridad de Hong Kong, por esta interpretación jurídica que se le puede dar, que prácticamente aplica a todo el mundo. Vaya, nosotros ahora, en este momento, discutiendo el tema de Hong Kong, podríamos ser sujetos de aplicabilidad de la ley, porque es muy laxa, precisamente, ¿no? Y es un ensayo, porque también parte de la naturaleza del sistema político chino se basa en una especie como de continuo ensayo y error. Entonces, la ley de seguridad de Hong Kong no va a ser definitiva, se va a pulir, pero la aplicaron para resolver la contradicción principal, de acuerdo con la teoría de las contradicciones de Mao. ¿Cuál es la contradicción principal?
mantener la soberanía de China intacta, ¿no? Ese sería como un primer comentario que tengo. Y el segundo comentario que me gustaría destacar es la importancia de la reunión que se le conoce como el cónclave secreto del Beidaihe, que ahorita está teniendo efecto, teniendo lugar en el distrito de Beidaihe, entre los miembros del Partido Comunista. Recordemos que las reuniones del Beidaihe son reuniones extraoficiales, pero son muy importantes porque se ha decidido muchas cosas muy importantes, como por ejemplo el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural. Y la reunión de Beidaihe actualmente ya debió haber terminado. Sin embargo, se ha extendido. ¿Por qué? Porque precisamente parte de lo que se está discutiendo es, por un lado, la guerra comercial sino-estadounidense, a la que ya se refirió Priscila, pero por otro lado, muy importante, precisamente la situación de Hong Kong. En la reunión de Beidaihe del año pasado, se discutió el asunto de Hong Kong y el partido fue muy enfático en decir, no vamos a permitir lo que ellos interpretan como una revolución de colores en Hong Kong. O sea, mano dura, pues. Y probablemente la resolución del Beidaihe de este año, repito, no se ha terminado, ya debió haberse terminado, vaya en esa misma línea, porque la intención es seguir resolviendo la contradicción principal de mantener la soberanía intacta, ¿no? Entonces, es muy importante, bueno, si a nosotros que nos interesa este tema, es muy importante seguir las resoluciones de Beidaihe de este año para saber qué se está tomando o se está decidiendo en torno a Hong Kong. Yo soy de la idea de que la línea dura va a seguir, se va a mejorar la ley de seguridad de Hong Kong. Y como ya lo dijo Priscila, la situación en Hong Kong se ha tornado, se ha convertido más bien en un epicentro de tensión geopolítica, porque enfrenta a dos sistemas distintos, vamos a decirlo, no solamente políticos, sino culturales, sociales, etcétera. Y Hong Kong adquiere una importancia, o sea, Hong Kong siempre ha sido importante para China, pero debido a esto adquiere todavía una mayor importancia y ya es una cuestión estratégica, es una cuestión sensible, ¿no? Entonces, resulta importante porque casi que es uno de los frentes donde se están topando, vamos a decirlo, enfrentando, valga la redundancia, dos sistemas distintos. Ya se había referido a Priscila como el liberalismo democrático, transparente contra el, podremos decirle, autoritarismo, poco transparente, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, mis comentarios irían en ese sentido un poco para invitar a la reflexión. Vaya, no tendría más que añadir a las excelentes presentaciones de mis colegas, me parece que cubrieron muy bien los aspectos, pero sí para que tengamos esto en mente que lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de nuestro punto de vista ideológico, la situación en Hong Kong yo pienso que va a continuar su tensión porque representa una contradicción que el partido no se puede dar el lujo de no resolver. Entonces el partido va a seguir manteniendo una línea sumamente dura, muy directa, para mantener la situación de Hong Kong a un nivel en que no admita nuevamente una fragmentación de soberanía, ¿no? Bueno, con esto terminaría. Muchas gracias, Jacqueline. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, con sus excelentes presentaciones y el comentario de Lalo, cerramos un poco con las presentaciones, pero me gustaría saber si hay algún comentario o duda de parte del auditorio, de parte también de los que nos están viendo en Facebook, acerca de la exposición de estos ponentes acerca de la situación en Hong Kong y bueno, estos temas que estaban platicando, el tema de la democracia, la historia en la que Hong Kong también, bueno, se duró primero a la administración de Inglaterra y luego otra vez regresa ahora a China. Entonces, ¿algún comentario? Pueden escribirlo también en el chat, levantar la mano o prender sus micrófonos. Ok, veo un comentario de Diana Castillo. Dice que muchas gracias por las intervenciones y la pregunta es
si consideran que las acciones tomadas por el gobierno estadounidense ante las crisis presentadas en Hong Kong representa una intervención en los asuntos internos de la República Popular China. No sé si alguno de Priscila, Lalo o Itzel quieran contestar. Okay, si me permites, hago un breve comentario. Nosotros podemos hacer un tracking histórico del patrón de conducta en el sistema de relaciones exteriores de Estados Unidos, entendido como una comunidad política coherente. Para América tenemos la doctrina Monroe, América para los americanos. Estados Unidos, entendido como el poder hegemónico, la principal y única superpotencia, y digo principal y única superpotencia porque hemos visto cómo en estos meses Estados Unidos, ya de la mano con empresas tecnológicas, ha llegado al espacio con esta misión SpaceX, pero también como China ha tenido su primera misión a Marte también en estos meses recientes, y como en el discurso que lanza Donald Trump cuando se va SpaceX a la atmósfera, dice, ok, para ser superpotencia, aquel que sea superpotencia a Estados Unidos, además de serlo en la Tierra, tiene que serlo en el espacio. Entonces, hablando en términos materiales, regionales, nosotros en América lo hemos experimentado, la historia lo corrobora, y en Asia también hay este tipo de doctrina, si bien no tiene una aproximación específica, pero un punto concreto es cómo se ha tratado de institucionalizar esta participación en asuntos internos, como lo mencionaba la maestra Itzel con la ley, la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia para Hong Kong, que logró unir a los dos partidos en el Senado estadounidense y fue aprobada casi ipso facto. Entonces, esta ley le daba potestad a Donald Trump para poder sancionar a aquellos actores que después de un análisis desde las élites estadounidenses pudiesen minar ese estilo de vida democrático bajo la fórmula de un país o sistema. Entonces, eso es desde un sistema jurídico en Estados Unidos, tratar de, por lo menos en el discurso, tratar de regir conductas en otra parte del mundo. Gracias. Gracias, Priscila. Bueno, vi que también la maestra Liliana Arzobska tiene una pregunta. Maestra, ¿puede prender su audio ya? Gracias, muchas gracias. Los tres, las dos expositoras y el comentarista Eduardo, la verdad lo único que puedo decir es aprendí mucho. Muchísimas gracias. Qué excelentes intervenciones, qué excelente panel. La iniciativa, gracias por la iniciativa. Más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario. Las exposiciones estuvieron muy exhaustivas. Creo que no le faltó información en cuanto a acontecimientos y sobre todo el seguimiento tanto interno como las reacciones externas, las intervenciones, etc. El único factor que quisiera poner en juego, porque me consta de primera mano, como dicen, puesto que tengo un hijo viviendo en China, es el factor pueblo. El factor pueblo en la dimensión, sí, ustedes están hablando de una democracia participativa dentro de Hong Kong, pero digamos, la población es, yo no diría limitada, es pequeña comparativamente. Y por otro lado tenemos 1.500, 1.400 millones de chinos, da igual 100 millones más o menos, son muchísimos, donde la verdad... la percepción, vuelvo a decir, no me estoy basando en información porque no se puede encontrar información, lo sabe perfectamente Priscila, es decir, rastrear información interna en China es difícil al respecto, excepto la oficial, pero las percepciones de un pueblo, de una inmensa mayoría del pueblo chino, es a favor de todas las reacciones del gobierno central, considerando que de algún modo comparado, digamos, el continente China continental con lo que es el Hong Kong,
pues es como de pronto, lo voy a simplificar y vulgarizar un poco, si me lo permiten. Es una familia históricamente, entre paréntesis, rica, que de pronto quiere comer pasteles, y los de China continental diciendo, caramba, ustedes han tenido todo y tienen mucho más que nosotros. ¿Qué más quieren? Y estas reacciones, curiosamente, son extendidas, tal vez no entre la clase intelectual, digamos, no sé, no conozco, vuelvo a decir, no tengo información, pero lo que es el pueblo común y corriente ha tenido o ha dado un enorme respaldo a las políticas del gobierno central en cuanto a toda su actuación en el asunto de Hong Kong. Gracias, gracias. Gracias a usted, maestra. Sí, Lalo, adelante. Sí, nada más un poco en relación a ese comentario. Yo coincido, profesora. Está el caso, por ejemplo, de Agnes Chow. Agnes Chow, que le han dicho bueno, algunos protestantes le han dicho la verdadera Hua Mulan, porque la actriz, la protagonista, se ha pronunciado sobre el asunto de Hong Kong, pero hay muchos, les llaman los netizens, ¿no? Los que están en redes sociales de la China continental. Me llamó mucho la atención un comentario que leí en no sé, no me acuerdo si en Weibo, pero decía, no, Agnes Chow no es ninguna Hua Mulan. Agnes Chow es una traidora a la patria que en tiempos de Hua Mulan era la que sería empotrada y castigada con, o sea, muy, muy, muy agresivo, o sea. Sí, sí. Y ha estado, esta situación en Hong Kong, me parece, es mi interpretación, ha apelar, ¿cómo se dice? Apelado. Polarizado, Sí. a la sociedad, y es el caso de Agnes Cho es muy interesante porque nos permite leer cómo son las posturas demasiado antagónicas y muy, sí, muy, muy fuertes, ¿no? Y eso me permite a lo mejor rápidamente nada más responder parte de la duda de Diana, que decía que si consideramos que las acciones tomadas por el gobierno, a lo mejor, bueno, yo diría, a lo mejor no es tanto lo que nosotros, sino lo que el gobierno chino considere, y el gobierno chino sí los considera una intromisión. Ese es el problema, porque el gobierno estadounidense es como, lo voy a decir de manera a lo mejor muy tonta, pero es como cuando pasó lo de Ayotzinapa y el gobierno de donde ustedes quieran digan, voy a emitir una nueva ley sobre Ayotzinapa porque creo que debo decir algo al respecto. O sea, lo estoy diciendo de manera muy tajante, pero así los chinos lo están interpretando. Pero obviamente ya Priscilla e Itzel lo han dicho muy bien. El problema de Hong Kong tiene una particularidad de que ha tenido una vinculación muy fuerte con el exterior. Entonces, está esa salvedad. Y además que la conformación de lo que se llamaría la identidad hongkonesa, si lo vemos desde Benedict Anderson, Comunidad Imaginada, es una comunidad muy distinta de la China continental, lo que les permite un margen de maniobra, pero también es muy parecida lo que los integra. Entonces está en esa situación de comunidad imaginada, vamos a decir, conflictuada, yo diría, hablando de la identidad hongkonesa per se. Eso sería todo, gracias. Itzel, creo que sí. Bueno, igual, dos comentarios. La primera en la duda que tiene Diana. Justamente yo también coincido en lo que dice Eduardo. La forma en la que la podemos abordar es la interpretación que tiene China, y justamente para China es una intervención directa en sus asuntos internos. En realidad, China en su discurso político siempre recalca el hecho de no intrometerse en los asuntos internos de cualquier otro país, porque busca lo mismo de su parte. Y en este caso, para no irnos tan lejos, como un ejemplo, las manifestaciones que ahorita están presentándose en Estados Unidos, si cualquier país, no solamente China, cualquiera en este momento dijera, miren la violencia que está pasando en Estados Unidos, la represión que hay en Estados Unidos, vamos a hacer igual una ley o vamos a empezar a sancionar a Estados Unidos por lo que está pasando, pues definitivamente no se permitiría. Entonces, el caso de Hong Kong, pues sí es muy particular, porque justo la importancia geopolítica de Hong Kong radica en que es el centro financiero de Asia.
ahí el comercio, las finanzas, es un punto de reunión, es un punto de quiebra importante en la región. Entonces, es por eso que toma esta postura política para otros actores. En este caso, Estados Unidos, desde mi punto de vista, sí considero que ha utilizado la situación que está sucediendo en la región, justamente porque pasó en medio de la guerra comercial con China. Estamos en un punto de tensiones que en estos países, en el cual, bueno, la situación en Hong Kong, pues yo creo que cayó como anillo al dedo para meter un conflicto más en el cual Estados Unidos pudiera tener un poco más de presión directamente con China, tomando en cuenta la cantidad de empresas extranjeras que están establecidas en Hong Kong. Bueno, pues ahí es una manera de presionar a no solamente las finanzas de la ciudad, sino es una forma de presionar directamente a China, no haciéndolo directamente con China, sino por medio de Hong Kong. Entonces, sí creo que es un elemento interesante y que definitivamente va a seguir desarrollándose por mucho tiempo. Como mencionaba Eduardo, la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong todavía va a irse transformándose, y eso va a implicar que nuevas manifestaciones o nuevos grupos vayan surgiendo, y la dinámica de lo que está pasando en la ciudad va a ir cambiando poco a poco, pero estas dinámicas y lo que resulte de ello seguramente va a ser aprovechado por otros actores, en este caso Estados Unidos, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que también las elecciones en Estados Unidos están muy próximas. Entonces, pues, qué mejor que tener un entorno político como el que en este momento se le está generando a Estados Unidos y China, para que Estados Unidos, bueno, en este caso, para que el presidente Donald Trump tenga un elemento para llamar a más votantes. O sea, ya encontró un enemigo en este momento. O sea, Estados Unidos siempre ha encontrado algún tipo de enemigo, sea político, sea comercial, sea religioso y demás. Bueno, en este momento el enemigo es China. Entonces estamos en una época electoral en el que qué bueno para el gobierno en turno tener este enemigo, porque bueno, su discurso político puede irse engrandeciendo teniendo este elemento. Entonces sí, sin duda, sí podría tomarse como una intervención directa en los asuntos directos, en los asuntos internos de China. Bueno, muchas gracias. Ok. Doctor Cervera, sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver también, pues estoy de acuerdo con Liliana, a nuestros ex estudiantes en este panel. Yo he aprendido muchísimo también. Quisiera hacer una pregunta. Ya hemos hablado un poco de esa relación entre China y Estados Unidos. Me gustaría ahondar un poco en el papel del Reino Unido. Ya ha nombrado antes Itzel pues que el Reino Unido está pensando en, bueno, igual que otros países, ¿no?, en aplicar ciertas restricciones, digamos, a Hong Kong como gobierno, pero al mismo tiempo les quiere, digamos, está dispuesto a dar la bienvenida a millones de hongkoneses como ciudadanos del Reino Unido. Incluso ayer estaba escuchando una noticia de que se ha planteado incluso una posibilidad de replicar Hong Kong dentro del Reino Unido, es decir, hacer una zona económica especial para llevarse allí buena parte de todo la cuestión financiera, ¿no?, que hay en Hong Kong. Por supuesto, es un plan, bueno, ahora como después del Brexit está intentando pues crear un nuevo camino el Reino Unido, pues yo creo que está empleando esto de Hong Kong para, como finalmente Hong Kong fue una colonia británica hasta 1997, pues tratar de sacar partido, ¿no?, hasta cierto punto. Entonces me gustaría saber un poco más sobre lo que está haciendo y lo que está suponiendo para el Reino Unido esto, y también la Unión Europea, que ahora, bueno, ya no está el Reino Unido, pero supongo que todavía hay muchas cosas en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cervera. No sé si alguien de ustedes quiera contestar esa pregunta.
históricamente, otros territorios que han sido colonizados no han tenido la suerte que ha tenido Hong Kong en el discurso político de la Gran Bretaña. Es una excepción importante que ha hecho la política exterior en este sentido y precisamente para mí sería un punto clave en, situarlo en la conexión que existe actualmente con Estados Unidos en, digamos, esta dinámica internacional en la que hay una clara distensión con China. No solamente Gran Bretaña, sino otros aliados de Estados Unidos como Australia o Nueva Zelanda se han pronunciado sobre diferentes puntos para aunar esta conflictividad inmaterial que varios especialistas han llamado la nueva Guerra Fría, como es, digamos, esta iniciativa para abrir una investigación independiente sobre el papel de China en la pandemia. En ese sentido, creo que podemos analizar la propuesta que nos hace el doctor Cervera respecto a que pueden, digamos, emigrar un número considerable de hongkoneses a Reino Unido en esta narrativa, en esta construcción de Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados occidentales en la lucha por salvaguardar el sistema democrático de ese orden liberal, ¿no? En ese punto de forjar partes, nosotros y ustedes, en el que la otredad, China, pues tiene que, digamos, correr con la peor de las suertes, ¿no? Yo lo veo en ese sentido todavía de una guerra discursiva, una narrativa que sí sitúa dos partes en lo que, pues, en un discurso binario. Gracias. Sí, si me permites, efectivamente, no he sido muy claro, pero tienes razón, Priscila, que bueno, los británicos tienen montones de excolonias, pero a un poco se les ha dado esta posibilidad. De hecho, la idea esta de la posibilidad de poder dar facilidades para que haya hongkoneses que vayan al Reino Unido, que estén allí un año, prorrogable y eventualmente que adquieran la ciudadanía, pues es una forma de presión contra China también, ¿no? Porque dicen, bueno, Hong Kong pues es una perla, tiene ahí a nivel financiero, tiene un papel muy importante en el mundo, pero que pues los chinos, si siguen presionando, pueden conseguir que haya cientos de miles de hongkoneses que se vayan y entonces Hong Kong va a dejar de tener ese papel importante, ¿no? ¿Para qué quiere China un Hong Kong que deja de ser Hong Kong, ¿no? Entonces, digamos, es una forma de presión sobre la propia China, ¿no? Sí. Ok, sí, primero Lalo, luego le doy la palabra a Itzel y luego cerramos con las preguntas que se encuentran en el chat. Gracias. Sí, gracias. Rápidamente sobre ese comentario del profesor Cervera, mi interpretación es que el asunto de Reino Unido con Hong Kong me parece que se debe leer un poco distinto sobre la posición de la Unión Europea frente a Hong Kong, porque el principal socio comercial de China, país, sí es Estados Unidos, pero en realidad el principal socio o el mayor volumen de comercio lo tiene entre China y Europa. O sea, la iniciativa Franja y Ruta tiene esa finalidad, llegar a Europa, no llegar a Estados Unidos. Y entonces Europa se ha mostrado, me parece, o sea, si vemos las declaraciones, por ejemplo, del gobierno alemán o del gobierno francés sobre Hong Kong, pues son muy suaves porque, bueno, hay más que perder. En cambio, Reino Unido, de que ya no es parte de la Unión Europea, y por la historia que ya han citado mis compañeras, sí tiene más que decir, vamos a decirlo, y además sí coincido con Priscila, que implica una alineación ideológica al asunto, a la postura que está tomando Estados Unidos, porque también veo una oportunidad política.
Aunque bueno, también me gustaría destacar, a lo mejor con eso puedo resolver también, bueno, contestar un poco esta duda que menciona Juan Eduardo Munguía sobre las limitaciones del marco de la ley para la extradición entre Hong Kong y Taiwán. Cuando fue las protestas en 2019, Taiwán, si mal no me acuerdo, si mal me acuerdo, el gobierno taiwanés dijo, vengan todos los hongkoneses, también nosotros los recibimos, igual que Reino Unido en su momento, o sea, pero bueno, en el caso de Reino Unido hay una vinculación, etcétera, o sea, me parece que no hay tanto problema, si quieren hacer un Hong Kong lo pueden hacer. China me parece se ha preparado en este sentido, no por nada hace sus ejercicios de las zonas económicas especiales para crear mini Hong Kongs por todo el país, siento que el partido ve peligroso depender de un solo centro financiero y por eso impulsó a Shanghai como otro centro financiero. Pero en el caso, por ejemplo, de Taiwán y Hong Kong, cuando Taiwán dijo eso, vengan todos los hongkoneses, ahí la cosa cambia totalmente. Legalmente hablando, Hong Kong, al igual que China, no reconoce a Taiwán como país. Por eso, esa es la principal limitación para un marco de ley de extradición entre Hong Kong y Taiwán. No son dos países que se reconozcan y por ello no podría haber ley de extradición ni figuras, otras figuras como refugiados o ese tipo de cosas, porque, bueno, tiene que ver ya con el estatus jurídico que tiene Taiwán en el mundo, ¿no? Bueno, un poco para vincular el comentario con para intentar resolver esta pregunta que se generó en el chat. Muchas gracias. Gracias, Lalo. ¿Itzel? Sí, gracias. Bueno, para el profesor José Antonio, justamente el tema de presión de Gran Bretaña hacia China, perdón, tendríamos que ver también estas sanciones, digamos, o estas amenazas que Gran Bretaña ha lanzado al aire, tendríamos que aterrizar qué tanto se pueden llevar a cabo. O sea, ya si nos vamos a los números, por ejemplo, lo que propone Gran Bretaña es que todos aquellos ciudadanos hongkoneses que son poseedores del pasaporte de ciudadano británico en ultramar, que ese es el término que tiene este tipo de pasaporte, pueden pedir pueden viajar a Gran Bretaña y establecerse. Sin embargo, este pasaporte tiene sus limitaciones. Por ejemplo, las personas que lo poseen actualmente se estima que son unas 350,000 personas que físicamente tienen este documento, y este documento lo único que les permite es que tengan algunos derechos consulares al llegar a Gran Bretaña, que puedan establecerse por un periodo máximo de 6 meses. Y sí, efectivamente, cuando empezaron las amenazas de algunas sanciones que podría aplicar Gran Bretaña, dijeron que este periodo se podría prolongar y a lo mejor en un periodo más largo, estas personas podrían empezar a solicitar la residencia y la ciudadanía. Sin embargo, con la legislación actual no pueden trabajar, no pueden vivir ahí, no pueden estudiar, simplemente pueden establecerse hasta 6 meses. O sea, prácticamente es un tipo de pasaporte, digamos, con las características del pasaporte de un viajero, porque no pueden tener acceso a tener un trabajo para obtener, por ejemplo, recursos para establecerse. Lo que está planteando Gran Bretaña es que esto se pueda reformular y que esta población pueda obtener este tipo de beneficios de un ciudadano. Sin embargo, sería a largo plazo, y una de las limitantes es, bueno, en este momento son 350,000 personas, pero si todas las personas que pueden aplicar para este pasaporte, que son aproximadamente 3 millones de hongkoneses, que son todas ellas que nacieron antes de 1997, bueno, serían 3 millones de personas que difícilmente podrían salir realmente de Hong Kong. 3 millones en un lapso incluso de meses o un año, es prácticamente, yo diría, imposible que tanta gente pudiera salir. Y además, ¿qué va a hacer Reino Unido con 3 millones de personas que lleguen, considerando que estamos en una época de crisis económica, que existe una crisis interna en Gran Bretaña, que van a venir problemas económicos en el Reino Unido derivados de la pandemia y derivados del Brexit? Entonces, simplemente
es un poco difícil que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, también son algún tipo de sanciones, o yo diría amenazas que lanzan al aire, que se quedan en el discurso justamente porque Gran Bretaña se ha alineado al discurso de Estados Unidos, se ha alineado a la postura que Estados Unidos ha adoptado en relación al conflicto de Hong Kong. Sin embargo, es un poco difícil aterrizarlo. Si hubiera algún tipo de amenaza directa, digamos, en sanciones económicas a las empresas o sanciones, como lo está haciendo Estados Unidos, sanciones directamente a algún tipo de ciudadano que está entrando al territorio, a lo mejor sí se podría llevar a cabo. Pero este tipo de cosas sí hacen enfurecer definitivamente al gobierno chino porque al final es una amenaza para ellos. Pero por otro lado, yo diría que el gobierno chino en realidad no ha tenido tampoco una respuesta porque se ve difícil que esto se pueda llevar a cabo. Así habrá probablemente algún cierto número de hongkoneses, sobre todo aquellos que tienen el poder adquisitivo para poderse ir a otro país a residir, que lo puedan hacer. Sin embargo, el resto de la población difícilmente lo va a poder hacer. Además, tenemos que recordar que Hong Kong muchos de los problemas que han derivado en este momento, incluso el tema que ha levantado manifestaciones también, pues es la desigualdad económica que existe en la ciudad. Entonces, la cantidad de hongkoneses que quisieran salir, pues simplemente no lo van a poder hacer. Al contrario, aquellos empresarios, aquella gente de poder adquisitivo mayor, serán aquellos que lo puedan lograr. Sin embargo, no creo que tenga una repercusión mayor en cuanto al número de personas que puedan salir. Además, como bien lo decía Eduardo, o sea, el tema de Hong Kong es un tema de soberanía para China. Sin embargo, la importancia financiera o la importancia comercial que Hong Kong tuvo en su momento ya no es la misma que tiene el gobierno de Beijing ahora, como la tuvo hace algunos años, debido a que han surgido nuevos centros económicos, nuevos centros financieros, pues tenemos a Beijing, tenemos a Chongqing, tenemos a Shanghai, tenemos a Shenzhen, o sea, son lugares en los que China ha logrado diversificar toda aquella concentración que había de los niveles y los sectores financieros que estaban concentrados solamente en Hong Kong. Bueno, China justamente, yo imagino que previendo que en algún momento este tipo de conflictos iban a empezar a surgir, ha empezado a diversificar el comercio, el sector financiero en varias ciudades para que en un punto de inflexión como este no se vean limitadas las acciones que pueda hacer el gobierno. Entonces, yo también creo que si Gran Bretaña sigue insistiendo o incluso si se impone algún tipo de sanción directa, veremos una respuesta de China. Sin embargo, tampoco a Gran Bretaña le conviene por los lazos comerciales que existen entre China, entre Hong Kong y entre Gran Bretaña. O sea, la cantidad de acuerdos comerciales, las empresas que hay, que están establecidas en ambos lugares, por ejemplo, el banco de HSBC, bueno, es uno de los mayores ejemplos. Es un banco que es de Hong Kong, pero tiene oficinas centrales establecidas en Gran Bretaña, tienen capital de ambos lugares. Entonces empezar a tener un conflicto económico directo con Hong Kong, pues sería ponerse la soga al cuello solito, porque hay muchos intereses económicos de por medio. Y ese sería, bueno, un poco un comentario respecto a lo que el profesor José Antonio nos estaba consultando. Okay. Muchas gracias, Itzel. Paso con estas preguntas que estaban aquí, que creo que ya Lalo contestó una, pero son, bueno, de parte de Pamela Elizabeth. ¿Qué grupo de poder interno estaría en la disidencia de Hong Kong que implicara una amenaza real para China? Esa es una. Y la segunda era la de si sería posible generar legislación específica para la atención del caso que generó las manifestaciones, es decir, cuáles son las limitaciones para modificar el marco de ley para la extradición entre Hong Kong y Taiwán. No sé si quieran agregar algo. Una particularidad que debemos retomar es quiénes se han manifestado en estas expresiones masivas en las calles hongkonesas. La manifestación que más personas ha logrado congregar lo ha hecho para casi 2 millones de personas. Se veían las grabaciones en tiempo real transmitidas por Facebook Live o en canales de YouTube.
en las que estas manifestaciones pacíficas participaban desde abuelos que iban con sus hijos, que iban con sus nietos, abogados, diferentes tipos de profesiones y sobre todo abanderadas por los jóvenes universitarios. Estas manifestaciones expresan la divergencia intergeneracional, este conflicto que se tiene, esta disrupción sociopolítica, esta desafección de las consecuencias negativas del sistema económico con el que se ha dirigido a Hong Kong desde su constitución como colonia, con este sistema neoliberal. Entonces es un todo, y más allá de verlo como una amenaza para China, yo creo que es un reto para la integración de Hong Kong a China, un reto cultural en el que, como ya mencionaba, hemos visto nosotros como países como España, no han logrado forjar un proceso de integración cultural o un proceso de resiliencia para poder distender estas crisis de identificación cultural con poblaciones locales. Entonces, desde mi punto de vista, las manifestaciones y sobre todo también la participación política en diferentes elecciones locales nos han mostrado cómo es que hay un apoyo recíproco de la sociedad a los que sí han salido a las calles, de la sociedad en general. Entonces, en diferentes, digamos, canales institucionales, sean formales o informales, hay una cohesión sobre la postura, la inquietud que se tiene en la comunidad hongkonesa, que está creando, si bien ya estaba constituida este consciente de un colectivo cultural con ciertas especificidades que lo distingue de lo que pasa con sus pares en China, también está creando una conciencia colectiva en este periodo histórico, en este periodo de manifestaciones. Entonces, más que una amenaza, yo creo que es un reto a la integración de Hong Kong a China, y también una integración de China como una autoridad responsable en el sistema internacional. Muchas gracias, Priscila. Sí, Lalo, adelante. Sí, gracias. Solamente para responder la pregunta sobre los grupos de poder. Es cierto, coincidiendo con Priscila sobre la formación de esta identidad colectiva, no sé si decirle emergente, porque en Hong Kong me parece que hay un traslape de múltiples identidades. Está la identidad china propiamente, la identidad hongkonesa, la identidad occidental, democrática, qué sé yo. Y ahorita está emergiendo una identidad colectiva, no sé si decirle rebelde, pero sí protestante en contra de China. Pero, como ya lo había dicho Itzel, la característica de las protestas contemporáneas en Hong Kong es que carecen de liderazgo. Es decir, no hay un grupo visible de poder que tenga una agenda o sea, de Hong Kong me refiero. O sea, a lo mucho serían el lobby, vamos a decirlo, que no es pro Beijing. A lo mejor sería, pero incluso tendría yo mis dudas. El detalle aquí es que China ha observado que ya se están metiendo grupos de poder, pero que no son hongkoneses. Ese es como parte del conflicto que ya explicó muy, muy bien Cel, ¿no? O sea, y quienes han salido como caras de liderazgo, pues han sido los estudiantes, pero son muy efímeros sus liderazgos. En el 2014 hubo un chavo y ahorita no se sabe nada de él. En el 2019 me parece otro chavo, no me acuerdo de sus nombres. Ahorita está Agnes Chow, ya les había mencionado, pero son liderazgos como muy explosivos, o sea, no son duraderos. Esa es como la característica de las protestas, que hace difícil ver un grupo de poder interno en la disidencia. Joshua Wong, exacto. Gracias, Marco. Ese sería mi comentario. Ok, muchas gracias, Lalo.
Sí, Itzel. Claro. Bueno, nada más para complementar un poco lo que mencionaba Eduardo. Justamente es cierto, en las manifestaciones no ha habido un líder, han sido una serie de grupos, unos estudiantiles y algunos otros partidos políticos. Por ejemplo, Agnes Chow, ella es parte, bueno, era parte de un grupo, de un partido político que se llama Demósisto, que fue creado por Joshua Wong, por Agnes Chow y por Nathan Lowe. Ellos tres eran los líderes, digamos, de este partido político, que era un partido joven, y que estuvo participando en las manifestaciones, que la gran ventaja o digamos lo que hace atractivo a este tipo de partidos, pues es que son jóvenes los que están liderando el partido, que tienen los medios, por ejemplo, las redes sociales, tienen medios de comunicación que les favorecen para poder dar su mensaje. Entonces eso es lo que ha llamado la atención o ha hecho que más jóvenes se unan a este tipo de manifestaciones, este tipo de protestas. Sin embargo, cuando se implementó la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, todos los grupos o asociaciones más o menos pequeñas se desmantelaron. O sea, ellas mismas decidieron terminar sus actividades, así como este partido político. Demósisto ya desapareció en cuanto la ley fue implementada. Los tres renunciaron a sus cargos. Joshua Wong y Agnes Chow son los únicos que todavía están en Hong Kong, porque Joshua Wong está participando, bueno, está intentando participar para ser elegido como un legislador en las próximas elecciones del Consejo Legislativo. Sin embargo, bueno, por la misma situación ha sido complicado que su candidatura sea posible. Sin embargo, se mantiene en la ciudad por ese motivo. Y Nathan Lowe, él sí, en cuanto se implementó la ley, él salió de Hong Kong y ahorita está en Gran Bretaña. Entonces, bueno, esto que va en que estos grupos, si bien ahorita con la ley de seguridad probablemente se van a mantener al margen para evitar ser arrestados, porque después de la ley muchos activistas, muchos manifestantes, incluso compañías, no sé, hay un diario en Hong Kong que se llama Apple's News, me parece, es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Bueno, su director y fundador fue arrestado, después fue liberado. Agnes Chow la semana pasada fue arrestada, al siguiente día fue liberada, entonces han empezado a haber algún tipo de sanciones ya legales en contra de las personas que han participado. Entonces yo creo que todos estos grupos se van a mantener al margen, al menos hasta que haya más claridad en cómo va a funcionar la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, en lo que sí va a tener un impacto, como mencionaba Priscila, es en esta nueva formación de la identidad de la población. Hay muchas tensiones que se han creado en la ciudad, las identidades, sobre todo cuando empezaron las manifestaciones y empezó a haber una mayor presencia de violencia en las calles. Esta identidad de la población ha ido cambiando. Por ejemplo, se han hecho algunas entrevistas y algunas encuestas para entrevistar a las personas y medir cuál es la percepción que tienen los hongkoneses para saber si pertenecen, si se consideran a sí mismos como hongkoneses o como chinos o como ambos. Entonces hicieron este tipo de estudios antes de que empezaran las manifestaciones y me parece que más del 50% se percibe a sí mismo como hongkonés y el resto se percibe así como chino. Sin embargo, este porcentaje sí ha cambiado a partir de las manifestaciones. Ha disminuido el número de personas que se perciben a sí mismos como chinos y ha aumentado el número de personas que se perciben a sí mismos como hongkoneses, derivado de toda la situación que ha ocurrido con las manifestaciones, con la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, ese yo lo vería como el reto que va a tener China en realidad. El tema de poder asimilar a la población, de poder, porque al final en un tema legal, en un tema comercial, en un tema militar incluso, pues sí, el gobierno central puede tener el control sobre Hong Kong, pero en este tema social, digamos, va a ser más difícil. Ese sería el mayor reto que yo vería, más que existan las organizaciones, porque estas organizaciones existirán ahorita, algunas dejarán de existir, probablemente nuevas organizaciones surjan, pero el reto va a estar en este elemento, en cómo asimilar a la población y cómo lograr que todos los ciudadanos que están en Hong Kong pues sí sientan esa empatía o se perciban a sí mismos como chinos. Ese sería el reto entonces.
Gracias, Itzel. Y también, bueno, para agregar algo, había un comentario también de la maestra Liliana Arzobska acerca del tema de la migración o del éxodo de hongkoneses, y ella escribió: pienso que si Hong Kong no dejó de ser lo que es China, que es lo que es con la China de los 90, menos lo dejará de ser ahora con una China fuerte, a pesar de cualquier éxodo masivo. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga una duda o quisiera agregar algo para cerrar con este webinar. ¿Sí? Nada más como un dato, justo el comentario de la profesora Liliana, hay un caso interesante que China, justo también me imagino que pensando, siempre pensando en todo lo que pudiera pasar en el futuro, ha implementado, es que en los últimos años, al revés, el éxodo de chinos continentales a Hong Kong ha aumentado en gran cantidad. Entonces, en los últimos años, por motivos laborales sobre todo, hay un gran número de chinos continentales que se han ido a vivir a Hong Kong. Entonces, se ha aumentado en un gran número la población que está ahora regresando, digamos, a Hong Kong. Entonces, pues sí, lo que menciona la profesora Liliana, un éxodo masivo no va a ser un reto para China. Al contrario, yo creo que ya incluso hay algunas medidas que están previniendo que esto pudiera pasar con la llegada de chinos, por ejemplo, continentales. Gracias, Itzel. Priscila, Lalo, ¿les gustaría agregar algo o cerramos? Pues solo dar mis más sinceros agradecimientos a la coordinadora de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Jacqueline Briceño, por darnos este espacio, al grupo de estudios sobre Eurasia por también apoyar esta iniciativa, y a toda la audiencia que nos hace el favor de su atención. Para nosotros esta, digamos, corriente de investigadores jóvenes formados en México, financiados con CONACYT, con el Colegio de México. Pues ese es el producto del esfuerzo de creo que todo un país, ¿no? Por aproximar estos estudios internacionales a la realidad, que vemos que cada día y más con la pandemia tiene efectos en cualquier rincón del mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Antes de ti, Lalo, creo que Marco Olivera quería comentar algo. Veo que tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Sí. Hola, nada más un comentario. Bueno, no, quisiera escuchar la opinión de los ponentes. Muchas gracias por su ponencia y por sus comentarios. Yo considero que Hong Kong es importante para China continental porque tiene un fuerte valor político e ideológico, porque la reintegración forma parte del proyecto de la revitalización o renacimiento de China que fue formulado por Xi Jinping. Y uno de los grandes objetivos dentro de este proyecto es la reunificación total de China, como se los estoy comentando, o sea, China continental, Taiwán, Macao y Hong Kong, así como la asimilación de estas entidades políticas y también del Tíbet y de Xinjiang. Estos objetivos son anhelados desde la Revolución Comunista y desde la fundación de la República Popular China en 1949, pero son recuperados por Xi Jinping en su proyecto, y se prevé que esta reunificación se lleve a cabo hacia el año 2049, que es cuando se cumple el centenario de la fundación de la República Popular China. Ahora bien, ¿qué acciones está llevando a cabo para lograr la asimilación política, económica y social, no solamente de Hong Kong, sino también de las otras entidades que he mencionado? Pues podemos ver los ejemplos en Xinjiang. Están llevando a cabo una vigilancia masiva, están entrometiéndose, están prácticamente acabando con la cultura musulmán de esta región autónoma de Xinjiang, y eso lo están trasladando a Hong Kong. Se están entrometiendo en sus asuntos políticos, están promoviendo el himno chino como una forma de asimilación cultural. O sea, se están llevando a cabo diversas actividades para lograr la asimilación en Hong Kong. También en lo económico. Ya habían mencionado que Hong Kong, me parece que fue la maestra Itzel Martínez la que lo mencionó, de que Hong Kong ya no es financieramente importante para China, porque ya
cuentan con Shenzhen, Shanghai, Chongqing, y que claro, creo que el ejemplo más claro es Shenzhen. Y bueno, era mi comentario, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que Lalo quería mencionar algo hace un momento. Sí, gracias. Igual nada más para comentar sobre lo dicho por Marco. Muchas gracias por escucharnos y por tu comentario. Es cierto que la intención política de China es una reunificación, sobre todo con Hong Kong y Macao, porque fue parte del acuerdo para la devolución. Es decir, que casi que Hong Kong adecuada sus estructuras para reintegrarse plenamente a la China continental. Es decir, el 2049 es la fecha límite y este asunto, de hecho, me parece que le vino como anillo al dedo al gobierno chino para acelerar un poquito la integración, pero eso de por sí ya se estaba dando. Taiwán es harina de otro costal, ahí sí da para otro seminario que a lo mejor podemos organizar en otro momento, esperamos, ¿verdad? Y el asunto de Xinjiang también es una cosa sumamente distinta, pero todo está en el marco de lo que había comentado anteriormente sobre la noción de la soberanía fragmentada. China no se va a considerar un Estado completo hasta no reintegrarlos, así que estoy de acuerdo, Marco, hay una intencionalidad política, ideológica, ¿no? Y de reivindicación histórica para regresar a esos territorios. Es decir, va a ser un triunfo para el partido cuando eso pase. ¿Cómo lo va a hacer? Eso podemos estar de acuerdo sobre sus métodos, porque recordemos que China no ha renunciado a recuperar Taiwán con la fuerza. ¿Cómo lo va a hacer? Podemos estar de acuerdo o no, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Ese es como lo que podemos tener la certeza. Y bueno, yo nada más, igual antes del comentario, quería sumarme a los agradecimientos, Jacqueline, y a mis colegas por el panel. Y gracias a los que nos escucharon, espero les haya servido, porque la intención de nosotros como investigadores jóvenes y desde el grupo de estudios sobre Eurasia, pues es difundir el conocimiento sobre lo que sea que está pasando en Eurasia, ¿no? Entonces espero les haya servido. Muchas gracias, Jacqueline. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, a la maestra Itzel Martínez, a la doctora Priscila y al maestro Lalo Tzili por sus grandes aportaciones en este tema. También agradezco muchísimo a la facultad que nos brindó este espacio para realizar este webinar y obviamente también al grupo de estudios sobre Eurasia que nos pueden buscar en Facebook. Yo también formo parte de él como Eurasiáticos. Y bueno, les deseo una linda tarde y muchas gracias a todos los asistentes y a los profesores también del Colegio México que nos visitaron. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.